vamos a grabar nuestra clase y les doy la bienvenida a todos los que están acá presentes, que han sacado ese esfuerzo, ese tiempo para la formación. Gracias a Gaudium, que me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes, y también Gaudium le ha dado la oportunidad a muchos laicos a formarse, y eso es algo que también tenemos que agradecer porque es un bien que se le hace a la iglesia, no de una manera indirecta, sino de una manera directa. Siempre hay que estar atento a la formación, y esto ha sido una de los medios más efectivos que hemos logrado tener en nuestra arquidiócesis, ¿no? Y digo nuestra porque yo todavía me siento partícipe de la arquidiócesis de Valencia. Y de hecho, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu obispo? Ah, bueno, mi obispo está en Valencia, en Venezuela. Siempre me he sentido prestado, actualmente prestado a la diócesis de Tenerife, en la cual actualmente pues, trabajo en la área de educación, colaboro en la delegación de enseñanza, doy clases en colegios públicos de religión, y actualmente también estoy a cargo de lo que se conoce como Academia de Líderes Católicos, que la estamos fundando acá en esta diócesis, y que se me ha encomendado la coordinación hasta que el obispo decida, ¿no? Y bueno, ha sido un tiempo de gracia porque también he aprendido mucho en este lado del mundo, y que ha sido una oportunidad también para poder compartir con ustedes nuevas experiencias. El tema de hoy, el tema central que nos une, es teología de los sacramentos en general. Esto es importante que lo definamos porque hay una materia que se llama teología del sacramento del matrimonio, que se ahonda mucho más en lo que es el misterio del sacramento, ¿no? Nosotros, como estamos en teología en general, hacemos un repaso de todos los sacramentos. eh, no vamos a poder abarcar en su totalidad todo lo que es la dimensión del sacramento, sobre todo la del matrimonio, que para mí es el sacramento más complicado, más complejo, porque el matrimonio es un sacramento que se adapta a cada familia. Cada familia es como una huella dactilar, ¿no? Todos tienen unas condiciones, características únicas, y por tanto no podemos hablar de un solo modelo de familia, porque actualmente sabemos que hay familias eh, que son todas distintas, no solamente porque puede ser que sea monoparental, sea de uno solo de los padres, sea mamá o sea papá, o a veces de los abuelos. En el caso de Venezuela es muy evidente de que muchos padres han tenido que salir fuera del país y dejar sus hijos a cargo de abuelos o tíos, ¿no? Entonces, la situación de familia, el concepto de familia, no podemos verlo como algo monolítico, como algo que es estrictamente rígido, porque sería una mentira, ¿no? Una mentira hacia nosotros mismos. Yo pudiera aquí indicarles que la familia está conformada por papá, mamá, hijos, hermanos, los abuelos, los tíos, y que todos viven en una sana paz, en una concordia, pero eso sabemos que no es así. Ese concepto de familia es un ideal, pero que en la vida real cada uno de nosotros tenemos situaciones distintas. Hay personas que no tienen hijos, hay personas que viven sin su pareja, o lo que decía anteriormente, están los hijos con los abuelos, con los tíos. Entonces no vamos a partir de un paradigma, de un concepto paradigmático, muchas veces utópico, sino hay que partir de la realidad, ¿no? Porque si no, estos conceptos simplemente se quedan en la idea y no tienen una aplicación real. Nosotros, cada uno de los que estamos acá presentes, somos agentes pastorales, ¿no? Tenemos una misión de transformar la sociedad. Cada uno de nosotros estamos respondiendo al llamado de ser sal y luz de la tierra. Y para ello nosotros tenemos que partir de la realidad que está en nuestro entorno. Aquí no vamos a juzgar que eso es bueno o que es malo. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros simplemente vamos a dar un alivio a cada persona dentro de su sufrimiento muchas veces, al transmitirle una palabra que es una palabra de amor, una palabra de comunión,
una palabra de fraternidad, de hermandad. Eso es nuestra misión, no juzgar, sino sanar. Eso es la misión de la iglesia. Nosotros lamentablemente a veces caemos en el señalar y eso no corresponde a la misión que hemos sido llamados. Cuando hablamos de sacramento en general, yo quería o veo que es importante aclarar tres conceptos, por lo menos tres conceptos claros, ¿no? Lo que es el signo, el símbolo y propiamente lo que es la teología sacramental. Y yo les invito a que si tienen alguna manera de apuntar, sería interesante, aunque yo después les voy a dar un resumen de esta clase. Yo se la voy a dar a través del grupo, pero siempre es bueno anotar, sobre todo si les surge alguna pregunta o alguna duda, después me la puedan realizar. Y como son cositas o cosas conceptuales, es bueno que la tengan siempre apuntadas. Y el primer concepto que quiero compartir con ustedes es el de signo y el de símbolo, ¿no? Que son diferentes. A veces nosotros lo utilizamos como sinónimo, pero tiene su diferencia. ¿Qué es un símbolo y qué es un signo? El símbolo es aquello que recoge un signo y una intencionalidad. Yo voy a intentar ser lo más claro y lo más práctico posible, porque a veces son conceptos un poco confusos. El signo es la suma, el símbolo es la suma de un signo más una intención de la persona que vea ese símbolo. Entonces, acá, esta fórmula, ya hemos dicho que está el signo más intención. Vamos a definir qué es signo para entender qué es el símbolo. El signo es la forma, la descripción de lo que vemos. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una araña. Con el ejemplo vamos a comprender mucho mejor. La araña, todos sabemos lo que es una araña. Un arácnido con sus 8 patas, de color negro, vamos a imaginarlo. Algunos son más grandes, otros más pequeñas. Hay personas que le tienen mucho miedo a las arañas, otros les gustan porque la tienen como mascota. Pero cuando nosotros vemos una araña, el signo de esa araña es lo que es la descripción. Es un animal que tiene 8 patas, que puede tener veneno, que vive, puede crear una tela, lo que llama una telaraña, o puede vivir en una cueva. Ese es el signo, ¿no? La descripción de la cosa. Eso unido, pero ese signo muchas veces puede estar unido a una intencionalidad que lo hace convertir en símbolo. Por ejemplo, una araña, cuando nosotros entramos a un bazar chino, sobre todo en la época de Halloween, y vemos una araña, esa araña ya le estamos dando una intencionalidad y por tanto se convierte en un símbolo. ¿En qué símbolo? En el símbolo de Halloween. Cuando nosotros entramos a un bazar chino cerca del 30-31 de octubre y vemos calaveras junto con araña, nosotros que asociamos en todo ese contexto a Halloween. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando una intencionalidad a ese signo que se nos está presentando a nuestros sentidos. Entonces, por eso, la araña, que es el signo, más la intencionalidad, hacen que crean un símbolo. Vamos a llevarlo al sacramento. Por ejemplo, está el agua. El agua es un signo, pero un signo que nosotros lo podemos describir como un elemento vital, un elemento que da vida, porque donde no hay agua no hay vida. Algo que refresca, que regenera, que nos quita la sed, calma una necesidad. Ese es el signo. Pero nosotros también ese signo del agua lo unimos a una intencionalidad, en este caso una intencionalidad espiritual, y nosotros podemos transformar el agua, que es un signo que se presenta a nuestros ojos, lo podemos transformar en una realidad sacramental donde Jesús nos incorpora a una nueva vida, ¿no? Porque justamente el agua es vida, regenera, y es lo que hace que el desierto se convierta en verdor, con plantas paradisíacamente o como una especie de oasis. Todo eso es gracias al agua. Y entonces, si nosotros utilizamos el signo del agua, lo unimos a la intención espiritual, vamos a tener el sacramento del bautismo. Por tanto, cuando nosotros vemos la pila bautismal dentro de una iglesia,
Nosotros no estamos pensando solamente en que es el agua para lavarse las manos. Nosotros estamos viendo que la pila bautismal y el agua contenida en ella, hay una intencionalidad en ese signo que lo convierte en un sacramento. Hasta acá se entiende la idea. ¿Sí? Bien. Yo sé que puede ser algo confuso, pero vamos poco a poco. Porque es importante, porque muchas veces vamos a escuchar dentro de la misma iglesia el contexto eclesial que se habla de signos, se habla de símbolos, y es bueno tener definido qué es, y a veces lo usamos erróneamente también, y es bueno tener este contexto claro. Cada sacramento, por tanto, tiene su símbolo, tiene su signo y tiene una intencionalidad. También hay signos que son heredados, ¿no? Son aprendidos socialmente. Por ejemplo, si nosotros vemos una paloma blanca con un laurel en el pico, nosotros, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y les pregunto a ustedes. Paz. La paz, creo que Silvia nos comentaba algo. Lo que pasa es que tiene el Plata micrófono. no es. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ah, ya, el Espíritu Santo. Sí, Norma también nos dice el Espíritu Santo. Sí, es un signo que se nos vienen en la mente, ¿no? Normalmente, lo que no está en el ámbito de la iglesia, cuando ven una paloma blanca con el pico, es lo que dice Ketby, ¿no? Se representa la paz. Y nosotros, dentro del contexto religioso, hacemos una visión del Espíritu Santo correctamente, porque en la misma Sagrada Escritura se habla de que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿no? Nosotros en un primer momento no pensamos que es un ave que tiene plumas, que vuela, no. Nos vamos directamente al símbolo. Pasamos del signo al símbolo casi que sin pensarlo. Lo mismo lo hacemos cuando vemos un corazón, por ejemplo, un cupido o un signo de tránsito inclusive. José, ¿qué nos decía? ¿Qué nos dice? En relación a lo del signo y el símbolo, estarían muy relacionados con lo de la materia y la forma. O sea, que la materia es lo que captan nuestros órganos de los sentidos y la forma es, por supuesto, es lo que implica la asociación de eso que captamos con los sentidos con lo de la intencionalidad, es decir, lo que le da el aporte al sacramento. Es correcto, José. Y a eso vamos ahora a explicar posteriormente, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Porque hay que comprender que el cristianismo bebe de la sabiduría que está alrededor de la civilización, ¿no? No es ajena de la civilización. A diferencia de otras religiones, como por ejemplo las orientales, que es la budista, el confucianismo, el hinduismo, que le dan espalda a la historia, porque ellos lo que buscan es una negación de la realidad para no sufrir. Entonces quieren el nirvana, y el nirvana no es otra cosa que la negación hasta de la misma nada, es decir, poner su mente en blanco. Es distinto a nuestras religiones occidentales, que son religiones históricas, sobre todo las monoteístas, que son básicamente tres: los musulmanes, los judíos y los cristianos. ¿Nosotros qué diferencia tenemos con respecto a las religiones orientales? Que nosotros estamos dentro de la historia. Nosotros no le damos la espalda a la historia, sino que buscamos transformar la historia. Nosotros estamos dentro del mundo, no escapamos o huimos del mundo. Y como estamos dentro del mundo, usamos herramientas propias del mundo. Eso pasó cuando los primeros cristianos quisieron darle una explicación al sacramento, ¿no? El primer término utilizado dentro de la iglesia realmente no fue sacramento, sino fue misterio en griego. ¿Por qué? Porque la civilización culturalmente dentro de la época de los primeros cristianos, bebía de la herencia griega, de la filosofía griega. Y el término misterio es aquello que está velado, se presenta ante nuestros ojos, como decía José, lo percibe nuestros sentidos, pero nunca completamente. Hay una parte que está velada, está escondida. Por eso es un misterio.
Y esto lo desarrollaron los primeros cristianos basándose de lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano era la filosofía griega. Y por eso aquí tenemos que también aprender un poco de filosofía, porque para nosotros comprender lo que es el sacramento, también nos va a ayudar mucho saber cuál era el pensamiento de Platón y cuál era el pensamiento de Aristóteles. Porque el pensamiento de Platón era de las ideas innatas, es decir, nosotros vemos con los sentidos, percibimos con los sentidos una realidad que no es totalmente verdadera o absoluta, sino que es el reflejo de una idea que es superior a eso de lo que nosotros vemos. Y Aristóteles va a decir que el conocimiento no se va a nutrir solamente de ideas innatas, sino que también aprende a través de la experiencia. Es decir, nosotros podemos comunicar el conocimiento o llegar a una idea superior a través de los sentidos. Son dos ideas que se han colocado como antagónicas, pero en que en realidad se complementan. Nosotros percibimos una realidad con nuestro sentido que no es totalmente absoluta. Hay algo más allá. Hay algo que totalmente no podemos captar. Y a través de los sentidos podemos deducirla, como dice Aristóteles, podemos intuirla, pero no vamos a percibirla totalmente, absolutamente, no lo vamos a hacer. El sacramento o el misterio es exactamente eso. Nosotros percibimos a través de algunos elementos, que es la materia, algunos elementos que nos ayudan a acercarnos a una realidad espiritual que va mucho más allá de nuestro conocimiento, mucho más allá de nuestra comprensión. Esto se deduce o se conoce como método fenomenológico, el método que nosotros utilizamos como católicos, como cristianos, al acercarnos al sacramento. Es un método que se puede decir que es fenomenológico. ¿Por qué? Porque nos acercamos a un fenómeno. ¿Qué es fenómeno? No es alguien que tenga tres cabezas, no. Un fenómeno es la realidad, es lo que se nos presenta a través de los sentidos, sea una lámpara, sea un ordenador, una computadora, un celular, eh, una mesa, es un fenómeno, algo que se nos presenta. Y atrás de ese fenómeno hay una esencia, se conoce como el nous en griego, nosotros lo traducimos como alma. Cada cosa tiene una parte conceptual, en nuestro caso podemos decir espiritual. El ser humano tiene una parte física y también tiene una parte espiritual. Todas las cosas, al ser creadas por Dios, también tienen una parte espiritual que no podemos percibir totalmente. Nosotros solamente podemos percibir la materia, pero hay algo atrás de la materia. En el sacramento, nosotros cuando vamos a la Eucaristía, por ejemplo, vemos el pan, vemos los accidentes. Los accidentes significa el fenómeno, es un pan, sabe a pan, huele a pan, se parte como un pan. Pero atrás de ese fenómeno, que en filosofía también se habla de accidente, hay algo mucho más allá que sostiene todo ese fenómeno o esa materia, que es justamente la esencia o la sustancia. ¿Y cómo podemos definir esencia o sustancia? Es aquello que hace que una cosa sea esa y no otra. Entonces en ese momento deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Nosotros no podemos ver la sangre de Cristo porque se transforma desde esa parte que no se puede ver. Pero sabemos por fe de que hay una transformación de su esencia, de su sustancia, aunque mantenga el fenómeno, aunque se mantengan los accidentes. Que eso en la teología católica se conoce como transustanciación, ¿no? Un cambio de sustancia. Los protestantes, como por ejemplo los luteranos, ellos no creen que hay un cambio de sustancia total, sino que ellos hablan de la consustanciación, es decir, de que el pan sigue siendo pan y a un lado de la esencia del pan está la esencia de Cristo. Entonces hay una combinación de las dos sustancias, una al lado de la otra. Eso lo creen los luteranos, por ejemplo. Pero los católicos dicen que no, que la sustancia del pan se elimina totalmente, por tanto, toda la esencia de ese sacramento pasa a ser el cuerpo de Cristo. Esto es para ir explicando cómo nos debemos de acercar al sacramento. Y esto lo bebemos de esta civilización griega.
Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir con respecto al sacramento? Podemos decir que está encerrado dentro de una teología. ¿Y qué es la teología sacramental? Es la manera en que cada persona, incluyendo los no creyentes, cada persona se acercan a aquello que es sagrado. Nosotros vamos a estudiar en la teología de los sacramentos cómo los seres humanos, hombres y mujeres, se relacionan con aquello que es sagrado, que es sacro, que es espiritual, que va más allá de nuestro conocimiento y que nos alimenta y que de alguna manera tenemos una inclinación hacia aquello que no vemos, que sabemos que existe, pero que no podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Eso es la teología. La teología, no, yo lo he dicho en otros momentos, en otras clases, no es estudiar a Dios en su totalidad, porque Dios es inabarcable. No podemos comprender a Dios porque Dios no va a caber dentro de nuestro conocimiento. Vamos a estudiar es al ser humano cómo se relaciona con Dios. Eso sí lo podemos estudiar. Ahora, estudiar a Dios en su totalidad es una actividad, una tarea infructuosa porque Dios es imposible conocerlo totalmente, pero sí podemos estudiar cómo el ser humano se relaciona con aquello que es sagrado, ¿no? Bien, hasta aquí podemos entender todo lo que hemos conversado. Bien, entonces vamos a pasar ahora directamente al sacramento del matrimonio. Vamos a ver qué es. Yo hice un pequeño resumen, lo voy a ir desglosando y después vamos a ir escuchando sus dudas, sus opiniones y a raíz de sus propias dudas vamos a ir desarrollando la clase. Después que escuchemos algún esquema que nos va a ayudar como a ubicarnos dentro de lo que es el sacramento o la teología del sacramento del matrimonio. Bien, pues vamos a empezar desde sus orígenes, ¿no? De dónde viene el matrimonio. Y es importante destacar que el matrimonio no es algo que nace directamente del cristianismo, ¿no? Es un factor antropológico. Es decir, cualquier persona, por el mero hecho, por el solo hecho de ser mujer y hombre, ya está llamada a unirse, a formar una familia, a formar un hogar. Sí es cierto que en algunas culturas está la poligamia, por ejemplo, donde el matrimonio lo relacionan no con una sola persona, sino que tienen varias mujeres. Es curioso de que generalmente son varias mujeres y no varios hombres. Es decir, no es el hombre tiene varias esposas, pero yo nunca he visto el caso de que sea la esposa el que tenga varios esposos, ¿no? Actualmente la poligamia es el hombre con varias esposas, ¿no? Y también está en la monogamia, que es simplemente con una pareja fija desde el momento del matrimonio hasta que se mueran, hasta que alguno de los dos fallezcan, ¿no? Hasta la muerte, por eso esa frase que hasta que la muerte los separe, ¿no? Y a veces a la gente lo escucha como que, más que como, parece como una condena, ¿no? Como un juicio, hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces eso depende cómo lo veamos, ¿no? Pero esa es la monogamia, ¿no? Estar siempre con una misma persona, una misma pareja. Eso es alguna característica antropológica y cultural, que nosotros como seres espirituales no escapamos de esa realidad y por tanto el cristianismo también redefine o lleva a su plenitud esa realidad totalmente humana. Y lo podemos ver desde el punto de vista bíblico, ¿no? Que ya creo que José o Kedvin nos comentó de que ya lo han visto en otras clases antes, cómo aparece reglamentado desde el punto de vista bíblico. Vamos a ver que antes de la fe bíblica, ¿no? Existe un pacto familiar en otras civilizaciones. Antes de entrar al Antiguo Testamento, recordar que pactos han habido dentro de las civilizaciones mesopotámicas, babilónicas, egipcias, romanas, griegas. Ha habido un pacto, incluso el Imperio Romano tenía un documento civil de matrimonio donde está la figura del pater familia, donde el hombre
es la cabeza visible de su hogar y estaba muy bien estructurado, ¿no? Entonces, es un pacto. Vamos a partir que desde su concepto más simple, más básico, el matrimonio es un pacto que se establece ante la sociedad de dos personas que deciden unirse. Y eso está presente en todas las culturas. Sobre todo porque surge este pacto, porque hay bienes patrimoniales, por ejemplo, y entonces hay que distribuir ese bien patrimonial. Hay una prole, que son los hijos, hay unas responsabilidades de cada rol que se represente, sea el padre o la madre, el rol de hermano, el rol de hijos. Entonces, para definir todo esto, tiene que estar normatizado. Y esa es la primera intención con que surge el matrimonio en el mundo. Aparte de ese pacto, vamos a indicar que viene la revelación bíblica, ¿no? Que sería cuando comienza a verse como sacramento. Cuando la revelación cubre, arropa esa realidad. Y la revelación tiene como tres patas, ¿no? Hay una única revelación, pero se manifiesta a través de lo que la iglesia enseña, que es el magisterio, a través de lo que está en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, y lo que dice la tradición, es decir, lo que no está escrito, pero que se ha comunicado a través del boca a boca. Dentro de esta revelación, el matrimonio parte de la revelación bíblica, porque lo vemos en el Génesis, como lo ha comentado creo que José, donde encontramos que el hombre es creado, el hombre, el ser humano es creado varón y mujer, ¿no? O hombre y mujer, en Génesis capítulo 1, versículo 27, como una yuxtaposición biológica, pero también como una relación constitutiva, porque el mismo Génesis dice que la mujer fue hecha para que el hombre no estuviera solo. Entonces hay una relación constitutiva y además hay una orden de ir y poblar el mundo, ¿no? Hay una intencionalidad en la cual serán una sola carne y van a tener hijos para poblar el mundo. Hay entonces tres elementos que atraviesan el matrimonio desde el punto de vista de la revelación bíblica. Primero, la libertad en la adhesión, es decir, la libertad en yo escoger a un hombre o a una mujer. Segundo, la unidad corporal, que se puede decir también en función a la relación sexual. Tiene que haber una consumación, que en otras palabras es un coito vaginal. Y aparte de esa unión, tiene que haber también una apertura a la procreación. Es decir, que yo tengo que estar abierto a la posibilidad de tener hijos. Entonces, ya aquí vemos que hay tres elementos que van a ir definiendo desde el momento bíblico, del Génesis, esta realidad. En esta parte del Génesis, me quiero detener un minuto más, porque es importante ver el término original griego, hebreo, porque el Génesis fue escrito en hebreo. Y en hebreo, cuando dice Adán, cuando nosotros lo tomamos como Adán, en hebreo es Ish, que parece como yo en alemán, I-S-H, Ish. Y mujer, que sería Eva, es Isha. Mantiene la misma raíz. Esto es importante porque la manera más literal de traducirlo sería varón y varona, porque es la misma raíz tanto para uno como para otro. Lo único que para diferenciarlos se le coloca la A como para distinguir el femenino, pero mantienen la misma raíz. Entonces sería varón y varona. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí ya se nos establece la igualdad del hombre y de la mujer, a pesar de que no vamos a negar que la religión judía, musulmana y por tanto la cristiana surgen dentro de una cultura bastante machista. Es cierto que aquí en el Génesis, cuando se habla de la creación, se está protegiendo la igualdad de ambas personas o de ambos sexos. Mantienen la misma raíz con una pequeña distinción gramatical, como indicando de que los dos tienen la misma naturaleza y la misma importancia ante la creación de Dios. Y eso después se va a comprobar cuando es sacado en el segundo relato
de la creación, que cuando hablan de que Eva sale de la costilla de Adán. Y vemos que las costillas son idénticas, ¿no? Y pudiera haber tomado otra metáfora, pero se habla de costillas porque para expresar la igualdad entre el hombre y la mujer, porque las dos costillas dentro del cuerpo humano, dentro de la anatomía humana, son dos elementos óseos iguales. Una costilla, un lado de la costilla no es distinta a la otra. Y por tanto, cuando Adán cede parte de su cuerpo para que surja Eva, está simbolizando de que Eva está a la misma par del hombre. Esto para que nosotros veamos que dentro de la creación de Dios no se establece una diferencia. La diferencia, ¿quién la coloca? Los seres humanos. Nosotros somos los que ponemos la diferencia. Pero en la mente de Dios, en la mente creadora de Dios, tanta importancia tiene una mujer como un hombre. Lamentablemente, como les digo, creo que ha sido desbalanceado dentro de la misma tradición, no solamente semítica, ¿no? Sino que después se ha trasladado a toda la corriente, tanto occidental como en Oriente, ¿no? Porque es notorio de que históricamente siempre la mujer ha estado como un poco relegada, ¿no? Un poco, bueno, algunos dirán mucho, pero vamos avanzando cada vez más en este proceso de conocimiento y de reconocimiento de valor, de que los valores son eh, 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 que no son modificables y que son desde un principio tan valiosos tanto unos como para otros, ¿no? Es absurdo que todavía en este siglo escuchemos opiniones de que un sexo es superior a otro. Es bastante absurdo que todavía haya ese discurso en medio de nuestra sociedad general, ¿no? Para ir avanzando, dentro de este contexto del Antiguo Testamento, también hay un verbo dentro del Antiguo o de toda la Biblia, que es el verbo conocer. El verbo conocer es muy importante dentro del contexto bíblico, porque significa conocer a una persona no solamente de saber quién es esa persona, sino que se utiliza el término como para indicar que esa persona está totalmente unida a ella, ¿no? Por eso cuando se habla de que tal mujer conoció a un hombre, está diciendo que han mantenido una relación no solamente espiritual, sino también carnal. Hay una unión incluso sexual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares y en toda la Biblia, que se utiliza ese término de conocer. Y es interesante cómo ese verbo de conocer también se utiliza entre el pueblo de Israel y Yahvé, ¿no? Es una relación íntima que se establece entre todo el pueblo escogido por Dios con Yahvé, con su Dios, ¿no? Y esta unificación, esta unidad que se quiere establecer entre Dios y su pueblo, es lo mismo que se quiere transmitir dentro de la familia. Por tanto, nuestro hogar, cuando nos casamos, tenemos un hijo, una esposa, tiene que ser un reflejo del mismo pacto de amor que tiene o que mantiene Dios, creador, con toda la creación, o con Yahvé, con el pueblo de Dios. ¿Sí, José? En ese orden de ideas, en Lucas capítulo 3, cuando el ángel se le aparece a nuestra Santa Madre y le dice que va a concebir por obra del Espíritu Santo, nuestra Madre usa ese término y dice, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Exactamente, es así. Ahí es un buen ejemplo el que acaba de referir José, que lo vemos como no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Hay dos profetas del Antiguo Testamento para cerrar allí esa parte, que es Oseas e Isaías, que utilizan mucho el término nupcial cuando hace esa referencia de Dios con el pueblo de Israel. Por ejemplo, está Oseas capítulo 2 y Isaías capítulo 54, donde interpretan la relación de Dios con su pueblo
en términos nupciales, ¿no? En términos de un esposo y su esposa. ¿Y qué implica esta relación o este pacto? Implica fidelidad, implica misericordia e implica amor irrevocable. Son los tres elementos que tienen que estar presentes dentro del matrimonio. Un amor irrevocable, una fidelidad a la pareja y también misericordia, porque tiene que estar dentro el perdón constante, porque ni el hombre ni la mujer son perfectos. Entonces ahí va, a lo largo del matrimonio habrá muchos problemas. Entonces tiene que haber misericordia dentro de esa relación. Si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que pasa con nuestra relación con Dios. Hay un amor irrevocable de parte de Dios, hay una equivocación constante de parte de nosotros, pero también hay una misericordia constante de parte de Dios y hay una fidelidad que procuramos tener tanto Él con nosotros como nosotros con Él, ¿no? Entonces, en esos tres elementos podemos ver cómo se puede traspolar a lo que debe tener o debe vivirse dentro de una familia, dentro de un matrimonio. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 9, que Jesús remite explícitamente al principio, ¿no? Habla del principio, que miremos nuestros ojos a cuando Dios creó todas las cosas. Incluso Jesucristo nos invita a ir con nuestra imaginación, con nuestra inteligencia, incluso más allá, más atrás de la ley de Moisés, donde Moisés impone el repudio, pero Jesús no habla de repudio. Es decir, va más allá de las leyes, inclusive de las leyes del Deuteronomio. Por eso nosotros nos distinguimos de los judíos. Los judíos mantienen esas normativas del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo nos libera de esa ley y nos dice, nosotros tenemos que remontarnos desde el principio, desde antes de la ley de Moisés, en la cual nos habla de un sentido originario del matrimonio como designio divino, que está marcado por la indisolubilidad, es decir, que no se pueden separar. Y además está la fidelidad, está la igualdad, esos principios que ya hemos hablado en el Génesis. Esto lo toma también San Pablo, por ejemplo, en las cartas de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33. Ahí el misterio de Cristo es el mismo misterio nupcial que tenía Yahvé con el pueblo de Israel, pero en este caso ahora va a ser el misterio de Cristo con la iglesia. Entonces ahí va a haber un vínculo conyugal donde se habla de la economía de la salvación, es decir, cómo se administra la salvación a cada ser humano. En este caso, el amor entre los esposos no solo imita el amor de Cristo, sino que lo hace presente sacramentalmente. Por tanto, ¿por qué existe el sacramento del matrimonio? Porque cuando nosotros imitamos el amor de Cristo a su iglesia, estamos haciendo a Jesús presente en medio de nuestro hogar. Así como Jesús ama a su iglesia, el esposo debe amar a su esposa. Porque no es idílico, ¿no? Es algo que es factible, porque la iglesia se equivoca constantemente. Igualmente nosotros, en un matrimonio, vamos a tener muchas equivocaciones. Y es esencial, muy importante de que Jesús esté en medio de ese panorama, dentro de esa situación. Para ir avanzando, vamos un momento a ver el contexto del Concilio Vaticano II, que nos adentra un poco a lo que es el magisterio, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II tiene como antecedente con respecto a los sacramentos el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es muy importante como un antecedente muy importante porque es el Concilio de Trento quien define qué son los sacramentos, cuál es la materia, cuál es la forma, cuántos son y la liturgia con que se deben de desarrollar. Es decir, que nosotros prácticamente vivimos el Concilio de Trento. En cada sacramento estamos recordando lo que sucedió en ese concilio de la iglesia, ¿no? El Concilio de Trento define el matrimonio como uno de los 7 sacramentos y afirma el carácter indisoluble, que no se pueden separar,
Y esto es lo que llega al Concilio Vaticano II, específicamente en la Gaudium Spes, en el numeral 47 al 52. El numeral 47 al 52 de la Gaudium Spes, y ahí vemos cómo el Concilio Vaticano II habla sobre el matrimonio. Y ahí ofrece una síntesis bastante madura en la cual define al matrimonio como una íntima comunidad de vida y amor, una comunidad. Es muy bonito que esa palabra, ¿no? Que ese término con que se define una íntima comunidad de vida y de amor, fundada en el consentimiento personal, en el sí, en la libertad de escoger a una persona y ordenado tanto al bien de los cónyuges como a los hijos, ¿no? A la generación. Y hace una mención especial a la educación. Hay un especial interés de que los hijos sean educados en la fe. Esto sobre todo es pensando en los matrimonios mixtos, porque el Concilio Vaticano II da una apertura a que un católico pueda casarse con un judío, con un musulmán o con un ateo, pero siempre teniendo el compromiso de que sus hijos sean educados en la fe de la Iglesia Católica. Entonces hay una mención especial con respecto a lo importante que la educación de los hijos sean católicos. Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, profundiza el misterio del matrimonio en un documento que se llama Familiaris Consortium, de 1981, en la cual allí presenta la iglesia, presenta a la familia como una iglesia doméstica, ¿no? Ahí viene ese término de iglesia doméstica. Y Juan Pablo II desarrolla estupendamente lo que es la teología del cuerpo, donde el cuerpo humano es leído como un lugar de revelación. Mi propio cuerpo es el lugar donde Dios se manifiesta, capaz de expresar el don de la vida, el don del amor de Dios en mi propia persona. En la época de Juan Pablo II se escribe el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1601 a 1666, recoge esta tradición, ¿no? de la Iglesia doméstica. Y afirma con claridad que los ministros del sacramento, ¿quiénes son? Los propios esposos, son los propios esposos, subrayando la centralidad del consentimiento libre. Aquí ya vemos unas condiciones esenciales para que exista el sacramento. Que esté el ministro. ¿Y quién es el ministro del matrimonio? Los mismos que se van a casar. En esto la iglesia fue muy inteligente porque el sacerdote se lava las manos. Ustedes son los que decidieron casarse, yo simplemente soy testigo de eso. Pero allí, ustedes son los que se están poniendo su propia horca en el cuello, ¿no? Simplemente ven y listo. ¿Por qué? Porque el ministro, el que realmente hace válido el sacramento, es el contrayente o los dos contrayentes. ¿En base a qué? Al sí, a la libertad. Si hay una persona que va y se casa por presión o porque está amenazado, ese matrimonio es nulo porque está viciado de consentimiento, ¿no? Si una persona se va a casar y está el papá de la novia con una escopeta apuntando al novio, claro, no, él se casa, pero ahí no hay ninguna libertad. Entonces eso es nulo, ¿no? Porque hay una presión de parte de los padres o de parte de cualquier otra persona. Eso, por ejemplo, pasa mucho cuando la niña o la joven queda embarazada. Entonces los padres que dicen, tiene que casarse. Entonces aquí hay que preguntarse si esos matrimonios son válidos, porque se están casando porque está embarazada la chica o están embarazados los dos, o simplemente porque realmente quieren formar una familia matrimonial. Entonces, hay veces que se cuela todo esto, o por ejemplo, si hay una herencia de por medio, y así como dice Esther en el chat, que tiene que ser un consentimiento libre y voluntario. Es decir, no tiene que haber ningún tipo de presión externa. Llegamos al Papa Francisco, que saca de su encíclica, creo que es una encíclica, Amoris Laetitia, en la cual eso fue en el 2016, que fue un documento que
que trajo mucha revuelo, ¿no? No tanto por lo que dice propiamente el contenido del texto de ese documento, sino porque hay un pie de página, creo que en el capítulo 8, donde hablan un poco sobre lo que son los divorciados vueltos a casar. Pero este documento lo más importante que tiene es primero tener claro de que no modifica la doctrina. De hecho, al Papa Francisco se le acusa muchísimo de que vino a revertir la doctrina de la Iglesia Católica y no pasó absolutamente nada de eso. El Papa Francisco nunca aprobó nada que fuera en contra de lo que se estaba enseñando anteriormente. No modificó ni el derecho canónico, no modificó ni el catecismo de la Iglesia Católica y no modificó nada que dijo el Concilio Vaticano II. Entonces, por tanto, no hay una modificación, ni modificó nada de la palabra de Dios. Quiere decir que no hay nada que haya hecho el Papa Francisco que fuera ido en contra de la revelación. Lo digo porque hay algunos youtubers, inclusive canales de YouTube, por las redes, que siempre dicen y sacan a colación de que el Papa Francisco vino a decir algo diferente. Y no es cierto, no hay nada que el Papa haya hecho que haya modificado la doctrina que se viene enseñando. Entonces, primero, aclarar eso, ¿no? Segundo, de que hay una novedad, sí, en el Papa Francisco, es que sitúa el sacramento del matrimonio desde una clave pastoral. Siempre lo hemos visto desde dos ámbitos. Anteriormente, ante el Papa Francisco, generalmente el matrimonio se tocaba desde el ámbito moral y desde el ámbito jurídico, como el derecho canónico, pero el Papa Francisco da un realce a la característica de la pastoral, desde la pastoral. En este sentido, se puede decir que el matrimonio cristiano aparece no como una utopía moral, lo que le decía en un principio, que debe ser papá, mamá, los hijos, que se aman mucho, y los hijos van todos, rezan todos antes de dormirse, rezan el rosario todos los días a las 2 de la tarde, después de la comida. Eso es una visión moral que se nos presenta como un ideal, pero que sabemos cada uno de nosotros que eso no sucede en todas las familias. Vamos a decir que sucede en algunas, pero si nosotros miramos nuestra propia familia, tendríamos que preguntarnos si eso sucede dentro de las personas que nosotros conocemos, dentro de nuestros vecinos, dentro de las personas que trabajan con nosotros. Yo creo que ese modelo no es replicable para todos. Por tanto, no podemos moralizar tanto la figura de un matrimonio porque hay sus variantes y es allí donde viene el aspecto pastoral. Por tanto, sin renunciar a ese ideal teológico, tenemos que partir de que hay una vocación concreta sometido por la gracia, pero que está establecido por seres humanos. Está sometido por personas que asumen un sacramento, pero que también ese sacramento sirve de sanación dentro de sus propias imperfecciones y lo que hace es elevar la familia a pesar de todas las dificultades que puedan existir en medio de ella, ¿no? Es un reflejo de lo que sucede en la iglesia. Y con esto ya voy terminando esta parte. Es un reflejo de lo que sucede en la iglesia. En la iglesia no todos somos santos. No porque vayamos todos los días a la Eucaristía va a significar de que seamos mejores que otras personas. Estamos en camino de ser mejor. Pero yo no puedo decir, como yo comulgo todos los días, como me confieso una vez a la semana, y yo tengo un nivel espiritual o estoy más cerca de Dios que aquella persona que a lo mejor va nada más a misa los domingos o va a misa nada más una vez al mes. Sabemos que lo ideal es que ojalá pudiéramos ir a misa todos los días, pero eso no está planteado dentro de un test, no es un test ni lograr unos retos, es un camino que cada uno de nosotros tiene particularmente y que a lo mejor lo mismo logra una persona que vaya a misa una vez al mes que el que vaya todos los días a misa. ¿Por qué? Porque eso solamente lo conoce el corazón, la misericordia de Dios. Amor, así como pasa en el pasaje bíblico, en la parábola, en la cual Jesús cuenta de que salió el dueño de una mies
y a unos los llamó de primero y a otros al final de la tarde. Pero a la larga, a todos les dio la misma paga. Los que están desde primeras horas se quejan porque nosotros hemos trabajado más que estos y me van a pagar lo mismo. Y Jesús que dice en su parábola, que acaso yo no soy el dueño de mi dinero, de mi propio dinero, y yo le doy el dinero a quien yo quiera. Entonces, esa reflexión o esa manera de pensar de Dios no es matemática, porque nosotros pudiéramos decir, eso es una injusticia, pero es que Dios no piensa igual que nosotros, y gracias a Dios que no piensa así. Entonces, nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Y dentro de esto, de los divorciados vueltos a casar, acá dentro de esta comisión que se estableció, cuando se hizo, Amoris Laetitia, partía desde un giro de la moral a la conciencia, ¿no? Aquí voy a intentar explicarlo brevemente. Anteriormente, visto el matrimonio, el sacramento del matrimonio, desde un contexto jurídico, como los canonistas, y de un punto de vista moralista, todo está reglamentado, es decir, ahí no hay equivocación. Una persona que tenga relaciones extramaritales fuera de su matrimonio está cometiendo adulterio. Y listo. Es algo normado, algo que tanto la moral como canónicamente establecen. Pero, ¿qué pasa con las personas que lo hacen? ¿Qué sucede? Además, que es algo que sucede no en un solo caso, sucede en muchos casos, ¿no? Que a veces por circunstancias, incluso a veces ajena de una de los contrayentes, que está en una situación de abandono, de que queda totalmente sola, esa persona a lo mejor se vuelve a enamorar. Es decir, hay unas circunstancias personales que en la cual nadie está exento, nadie está exento. Y esto, ahí tenemos la disyuntiva, ¿no? Esta situación nos presenta una disyuntiva. Sometemos todas las realidades de las distintas familias a un solo cuadrado normativo o flexibilizamos según cada caso independientemente. La pregunta aquí que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué haría Jesús? No qué haría el Papa, no qué haríamos nosotros, no qué haría el obispo. Habría que preguntarnos qué haría Jesús ante esa situación. ¿Sometería a todos las situaciones familiares en un solo cuadro moral o vería a cada situación con misericordia y con amor y buscaría la manera de que esa persona dentro de sus circunstancias pueda alcanzar la salvación, ¿no? Yo no voy a responder esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que cada uno la puede, es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacerla. Pero yo sí les digo de que aquí lo importante no es lo que diga el derecho canónico, aquí lo importante es lo que Jesús dice o Jesús haría. Vamos a decir, ay, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a hacer lo que Jesús quiere? Es muy fácil. Jesús no escribió nada. Empezando por allí, Jesús no dejó ningún manual. No dejó ningún manual, no escribió ni su nombre, lo dejó escrito. ¿Qué es lo que sabemos de Jesús? Lo que él dijo y lo que él hizo. Y lo recogen las primeras comunidades en los evangelios. Comenzando con el evangelio de Marcos, que es el más antiguo, hasta el evangelio de San Juan, que es el último cronológicamente. Ahí nosotros vamos a leer el evangelio. Y después que nosotros leamos el evangelio, los 4 evangelios, nosotros nos preguntamos, ante esta situación familiar, de divorcio, de persona vuelta a casar, ¿qué haría Jesús? Según lo que nosotros hemos comprendido de nuestra lectura evangélica. Eso es ir al principio. Jesús mismo lo decíamos ahora mismo, nos invitaba a ir a cómo eran las cosas en un principio, cómo era que Dios hizo las cosas, cómo creó Dios las cosas. Entonces, aquí no significa justificar el pecado, sino de ser más misericordioso. Y como dice esa frase, no ser más papa que el papa. A la hora de la verdad, nosotros no estamos para juzgar, sino es para dar amor, para brindar una esperanza. Esa es nuestra misión. Sí, José, ¿qué nos quieres decir? Dentro del razonamiento filosófico existen 3 elementos, que es el sujeto, el hecho y el contexto.
casi siempre nosotros hacemos conclusiones en base al hecho. Decimos, fulanito tuvo una relación o fulanita fuera del matrimonio. Ese es el hecho, pero no sabemos en qué condiciones se encuentra el sujeto y cuál es el contexto que rodea que llevó a esa persona a eso. Pero siempre nosotros hacemos la conclusión muy errada sobre el hecho simplemente. Sí, sí, es así. Exacto, esos tres elementos son muy importantes, lo que dijo José, es decir, todo tiene que estar dentro de un contexto y dentro de ver las circunstancias que se manejan las personas dentro de esas circunstancias particulares. Ortega se decía, ¿no? Que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Cada quien es según sus circunstancias, ¿no? Hay una anécdota que yo les quería comentar, a ver qué opinan ustedes. Yo una vez estaba yo creo que fue en Venezuela, que estaban celebrando un matrimonio que tenía como 70, 60 años, era una cantidad muy grande de casados juntos, ¿no? Y lo estaban celebrando. Y bueno, y felices, todos contentos. Y al final, yo me recuerdo que conversaba con la esposa y yo le decía, bueno, debe estar contenta, ¿no? Debe estar feliz por sus 60 años, ¿no? Y ella se me quedó mirando, ¿no? Y yo digo, y me dijo así como algo de que, eh, bueno, sí, pero 20 años amando y el resto aguantando, una cosa así me dijo, ¿no? Como que me dio a entender, ella me intentó transmitir, ¿no? De que siempre hay dificultades, ¿no? Siempre hay dificultades, 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 pero que también a veces, muchas veces se aguanta uno por las creencias de antes, uno se aguanta muchas situaciones y muchas circunstancias, y eso no está bien, no está bien, porque es distinto a que los dos lleguemos a mayores, a viejos y nos amemos, eso está muy bien, pero que un hombre o una mujer estén más de la mitad de su vida aguantando una situación de maltrato, eso no lo quiere Dios. Dios no va a crear, no como están casados, tienen que aguantarse esa situación. Eh, Eso no es un matrimonio. ¿Eh? Ahí nos damos cuenta de que eso en sí mismo no es un matrimonio. Entonces no hay veces que se aguanta y hay que preguntarse hasta qué punto hay que estar obligados juntos, ¿no? Eso no es un sacramento y el sacramento se perdió hace mucho. ¿Eh? No sé si me logro explicar, ¿no? Si me logro entender. Claro, es complejo. Cuando yo trabajo con los jóvenes, también está, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, en España, yo les digo, mire, ustedes quieren, ya me dice Julieta, momento, y José, de acuerdo, que cuáles son los fundamentos. Ya, disculpa que voy a volver a leer, Julieta, que se me cerró el mensaje. Dice, de acuerdo a su formación, ¿cuáles serían los fundamentos cristianos más importantes para una preparación matrimonial? Lo más importante para uno dar ese paso es primero tener una relación estable con Dios y con uno mismo. Es decir, yo no le puedo exigir a una persona que voy a casarme, que estoy conociendo, que sea buena persona o que conozca a Dios si soy cristiano, si yo mismo no lo he hecho. Yo voy a partir de yo mismo tener una estabilidad emocional, de saber que Dios es el fundamento de mi vida. Si yo tengo la posibilidad de transmitir eso a una persona que se quiera casar, de que esa persona se sienta estable consigo misma, que tenga una relación con Dios. Y ahí tiene una herramienta importantísima, que le va a ayudar justamente a la otra pareja si en algún momento hace falta. Hay que darnos cuenta de que aquí lo más importante es tener a Dios en medio, a Jesús en medio. Cuando Jesús no está dentro de la barca, de la familia, las tormentas van a ser muy fuertes y a veces las lograremos superar, pero muchas veces no lo vamos a lograr superar. Entonces, las probabilidades más importantes, es decir, las probabilidades más de que sea exitoso un matrimonio es en cuanto yo tenga a Jesús en medio de esa relación. Pero si no, no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces creo que ese sería como uno de las cosas más importantes.
No sé si hay otra pregunta, hay algo que quieran comentar, yo los escucho. No sé si quieren algo que les haya llamado más la atención hasta este momento, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no sé. Me gustaría como escucharlos un poco, cuáles han sido las impresiones de este primer encuentro que hemos tenido. Buenos días. En cuanto a la parte pastoral del matrimonio, en este documento Amores Leticias del Papa, eso ha traído mucha controversia, ¿no? Por ejemplo, mi primer párroco, o el párroco que estaba aquí anteriormente, pues era muy abierto en ese sentido y veía esa parte del matrimonio desde lo pastoral. Y bueno, cada caso, pues, se personalizaba, se hablaba, era lo que él decía. Pero ahora llegó un nuevo párroco y ahora dice que nada de eso. Entonces es muy rígido en ese sentido. Y entonces a los fieles nos puso así como que eh, una balanza para acá, para allá, y ha sido un poco difícil porque nos hablan de una doctrina que, como usted dice, pues no se ha cambiado nada, pero en esa parte pastoral ha sido un poquito álgida la cuestión. Entonces, bueno, esa apertura del Papa Francisco, bien vista por algunos, mal vista por otros, eh, pero como usted dice, ¿qué haría Jesús? La misericordia. Esa parte creo que es sumamente importante no dejarla a un lado, porque a veces somos tan rígidos y caemos en el juicio, ¿ves? Entonces nos olvidamos de la misericordia. Y como dice usted también, cada caso es particular, pues. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante que lo comentara. Gracias. Gracias, Alexander. Sí, aquí me recordaste, Alexander, que me faltó explicar un asunto que va en el trasfondo de Amor y Leticia. Yo les decía que estaba la moral y lo canónico que primaba siempre cuando se hablaba del sacramento del matrimonio. En este caso, hay un giro teológico, un fondo teológico que es novedoso, que es la conciencia. Siempre se ha visto la conciencia como que tiene que estar superditada a lo que dice la norma. Aquí hay una discusión teológica porque dentro de este plano pastoral se le da mucha fuerza a la conciencia, es decir, la relación que tengo entre Dios y yo. La conciencia es como un cuarto, una habitación donde solamente pueden entrar dos personas, Dios y tú mismo. Ahí no entra más nadie. Y allí, en esa conciencia, es donde se plantean las situaciones más importantes de tu propia vida. Tú te haces consciente, piensas, reflexionas y das un paso después de ese discernir, ¿no? Eso se le da mucha fuerza en este contexto pastoral y es por ello que se habla de que la norma tiene que estar en función de que la persona sane y que su conciencia se vaya desarrollando, porque no es la misma conciencia de una persona de otra, a veces es otra cosa, ¿no? Hay personas que tienen elementos, herramientas, menos herramientas que otra persona, entonces cada caso es muy distinto. Ahora, el caso más sensible es la Eucaristía. Si yo tengo que comulgar o no tengo que comulgar. Lo que se propone dentro del Amor y Leticia o en el contexto de Amor y Leticia es que queda en facultad del obispo y del director espiritual. ¿Por qué? Porque aquí se está colocando o se está resaltando la conciencia precisamente. Según la conciencia que tenga esa persona, su nivel de conocimiento o de experiencia de Dios, en un trabajo espiritual del director espiritual junto con su obispo, es que van a ir tomando esas decisiones. Entonces, es algo muy personal. Ante la duda, yo recomiendo no comulgar hasta que no hable con mi director espiritual. Si yo tengo un problema parecido y tengo dudas, bueno, yo no me voy a condenar por el hecho de no comulgar, puedo comulgar espiritualmente.
y a través después de una orientación pastoral de parte de un sacerdote o del obispo, que también es sacerdote, yo allí ya iré tomando las orientaciones que ellos me vayan tomando, que me vayan dando. ¿Ven? Ante la duda, es mejor no comulgar. Yo le digo le he dicho a varias personas que nadie se condena por no comulgar, pero sí es verdad que podemos nosotros faltar al sacramento si lo hacemos de una manera incorrecta. Entonces, ante la duda, es mejor no hacerlo. Pero se invita a que tengan una orientación, se dejen enseñar, se dejen orientar con respecto a una dirección espiritual. Esto también es válido, por ejemplo, a los homosexuales, por ejemplo, que también es otro tema que sale comúnmente y que tendríamos que también ver si estos más famosos matrimonios homosexuales son matrimonios o no son matrimonios. Eso lo podemos comentar brevemente. Vamos a leer primero a Esther, y creo que Julieta también nos escribió anteriormente. Déjame ver un momento. Julieta nos dice que cuando hay personas que se casan con disparidad de culto, ¿cómo se hace? Cuando hay disparidad de culto, esto no solamente con respecto al matrimonio, sino incluso en nuestro entorno, el ecumenismo, por ejemplo. Yo hasta hace poco siempre me cuestionaba de que cómo podemos tener una plenitud de ideas cuando la razón son tan distintas, ¿no? Porque si uno dice que cada quien tiene sus dogmas y chocan, entonces ¿cómo podemos entrar en una unidad total? Yo lo logré comprender a través de una frase de von Balthasar, de Hans von Balthasar, que es un teólogo suizo. Y yo no había escuchado esa frase de él, lo leí, y decía, la verdadera unidad ecuménica se va a dar no a través de la fe, sino a través del amor. Entonces él decía, si nosotros buscamos un ecumenismo o una unidad a través de la fe, no la vamos a lograr. Pero si planteamos una unidad y un ecumenismo a partir del amor, sí. Y entonces esto es válido también en el matrimonio. A lo mejor tenemos fe distinta y no vamos a llegar a una conciliación, pero podemos tener una unidad en el amor, una unidad en que hacer el bien, ayudar al otro, en darme completamente al que lo necesita. Lo puede entender hasta un ateo. Entonces nuestra unidad no va a ser en la fe, sino nuestra unidad final va a ser en el amor. Es el verdadero ecumenismo que vamos a lograr. Quizás vamos a tener fe distinta, pero podemos tener una misma capacidad de amar. Y Juan define a Dios como Dios es amor. ¿Y cuál es el mandamiento de que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahí no hay que inventar más nada. Que si hay teólogos que han desarrollado otras circunstancias, otras normativas, vamos a centrarnos en lo que Jesús nos mandó. Ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros nos queremos complicar es porque queremos hacerlo libremente, pero Dios nos lo pone de una manera muy sencilla y muy clara. Que cuando vayamos a estar delante de Dios, cuando lleguemos a morir, ¿qué se nos va a preguntar? ¿Cuánto me diste de comer? ¿Cuánto me diste de beber? ¿Cuándo me visitaste cuando yo estaba enfermo? ¿Cuándo me vestiste cuando estaba desnudo? No nos va a preguntar cuántos rosarios hiciste, cuántas peregrinaciones hiciste, no sé, cuántos sacrificios, ayunos hiciste, sin demeritar que todo eso es necesario. Pero lo exagero un poco como para que se entienda, ¿no? De que lo más importante va a ser lo que nosotros hagamos con amor a las otras personas. Eso es lo más importante. La otra pregunta que nos hacía Esther dice que hay los elementos esenciales del matrimonio es procurar el bien de los cónyuges, donándose el uno al otro, y la procreación, educando a los hijos conjuntamente, ¿no? Conjuntamente los dos, tanto padre como hijo, como padre y madre, tienen que, un trabajo conjunto, velar por la educación de sus hijos, ¿no? Eso es así. Y procurar el bien del otro es fundamental, ¿no? Por eso acá está el mandamiento del amor que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros somos alcohólicos, por ejemplo, drogadictos, ¿qué le voy a ofrecer yo a mi pareja? Si yo llego a mi casa borracho, drogado, malhumorado, entonces
todo parte también de la salud emocional que cada uno de nosotros tengamos y nuestra vida personal, espiritual. Ya para concluir prácticamente, a menos que usted tenga alguna pregunta, me dice, exacto, me dice César Padrón de los matrimonios homosexuales. ¿Por qué no se puede hablar de matrimonio homosexual? Aquí hay dos cosas, muy brevemente las podemos resumir. Primero, hay una intencionalidad global, política, ideológica, en que esto sea así, se imponga así, porque hay un odio contra la Iglesia Católica mundialmente y globalmente. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica defiende a la familia y defiende a la mujer. Aunque en este mundo estamos viviendo muchas personas que dicen que son feministas, la verdad es que hay un odio contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la única persona que puede dar a luz, que puede tener un niño. Un hombre no lo puede hacer. Solamente lo puede hacer la mujer. Y como estamos en un mundo que está en contra de la natalidad, en contra de los niños, en contra de los nacimientos, entonces hay que atacar a la mujer. Atacando a la mujer se ataca a la familia. Hay razones muy variables. Todas se resumen, casi todas, en que se quiere reducir un 50% de la población mundial para que seamos más controlados, más controlables de los pocos que dirigen el mundo. Y aquí no estamos hablando de izquierda o de derecha, porque tanto lo de izquierda como lo de derecha siguen los mismos lineamientos de una élite que simplemente juegan en un bando u otro según su conveniencia. Aquí no es una cuestión de ideología política, sino que hay establecido un orden que está vendido al demonio, prácticamente. ¿Por qué? Porque está vendido al hecho de que hay un odio contra los nacimientos de los niños. Esto va muy afín a la homosexualidad, porque entre dos mujeres no puede haber niños, entre dos hombres no puede haber niños. Y también esa cultura animalista, donde cada vez se sustituye a tener un niño por tener un gato o tener un perro. ¿Ven? Porque de un perro no va a salir un niño. Entonces, aquí el odio es contra el nacimiento de las personas. Y por eso hay una gran intención de promover el aborto, por ejemplo, también. Entonces, esa intención corresponde a intereses egoístas. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a nosotros? Valorar cada vez más la familia. Y no se puede, y aunque haya una unión entre dos personas de un mismo sexo, no se le puede llamar matrimonio y tampoco va a ser sacramento. Primero, que no es sacramento porque tienen que ser hombre y mujer, como lo establece el Génesis, como lo que habíamos hablado anteriormente. Y segundo, que el mismo término matrimonio viene de matriz. Y matriz viene de útero. Y útero es porque ahí nace un niño. Es decir, el mismo término etimológico de matrimonio hace referencia a una matriz. Entre dos hombres no hay matriz. Es decir, un hombre y un hombre, ninguno de los dos tiene útero. Es decir, que ahí es totalmente inviable etimológicamente decir matrimonio porque ninguno de los dos tiene matriz. Y si son dos mujeres, la idea de la matriz es que tener un hijo. La idea de cuál es la funcionalidad del útero, que ahí dentro del útero se desarrolle una vida. Entre dos mujeres, aunque las dos tengan útero, no va a haber vida. Entonces, el término matriz, matrimonio, no se puede decir o aplicar a una relación homosexual porque etimológicamente, conceptualmente, no se puede ser. Que ellos tienen que buscar un nombre distinto. Ellos tendrían que buscar, no sé, relación, vínculo, pero no puede hablarse de matrimonio. Porque es que hasta etimológicamente, que es lo más básico, no es acorde, no es coherente. Segundo, de que aparte de esa situación, se incumple el sacramento. ¿Por qué? Porque tiene que haber dos elementos. El amor, que es el buscar el bien al otro, como lo había dicho anteriormente, creo que Esther, y también la procreación. Tiene que haber esos dos elementos fundamentales, aparte de la libertad de escogencia que va dentro del amor. Dos hombres se pueden amar y de una manera exclusiva, sí se pueden. Si yo decido amar a un hombre, lo hago, pero no pueden tener hijos. Entonces, como hay falta ese elemento para convertirlo en sacramento. Entonces, como en dos mujeres nunca va a haber un hijo
y dos hombres nunca va a haber un hijo, nunca puede ser sacramento. Básicamente porque pueden cumplir con lo del amor, pero no van a cumplir el de procrear. Y si se adopta, tampoco es válido, porque tiene que estar abierto a la vida, y eso significa que tiene que ser entre un hombre y una mujer, porque el hecho de que yo escoja a un hombre, entonces me estoy cerrando a la vida, porque ya yo sé de antemano que allí no puede haber vida. No sé, intenté ser resumido, pero claro, ¿no? Entonces, cuando digan, yo estoy a favor del matrimonio gay, que no tienen que llamarle otro nombre, porque ¿dónde está la matriz de cada uno de ellos? Eso, entonces, empezando por allí. Entonces, después cuando resuelvan ese tema, ya verán otras cosas, ¿no? César, bueno, dice que está claro, menos mal. Que Edwin nos dice que piensa igual. Y nos dice Norma que yo pienso que atacando a la familia tradicional y promoviendo a las parejas del mismo sexo tiene con finalidad atacar a la iglesia. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué no utilizan otro término sino matrimonio? Porque quieren utilizar los términos que la iglesia ya utiliza. ¿Por qué no se inventan otros? Tienen que provocar a lo que ya está establecido, porque no son originales y se inventan su propio concepto. Claro, esto no significa de que uno esté ofendiendo a las personas que tengan una orientación sexual distinta. Eso ya es otro tema. Estamos hablando específicamente en el caso del matrimonio. Ahora, de que esas personas necesitan un acompañamiento, que tienen una dignidad que hay que defender, todo eso es cierto y es válido. ¿Y son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios. Pero hablando específicamente, concretamente con el matrimonio como sacramento, no tienen cabida estas relaciones del mismo sexo, no tienen cabida allí, no puede haber. Por eso se habla de bendición de pareja, pero no de matrimonio. Sí, dime, José. Un último comentario en relación al Papa Francisco cuando se llevó al ámbito y a la palestra lo de las uniones homosexuales, que él comentó que se podía dar bendición y eso usted sabe que generó una polémica tremenda a nivel mundial, pero el Papa hablaba de la persona humana, es decir, que yo puedo, en esas personas, el Papa puede en la iglesia bendecirlo porque es la persona humana la que se bendice. Y ellos pensaban, no, bueno, vamos nosotros dos en parejita y cuando el Padre de la bendición nos bendice lo que ellos entre comillas llamarían su matrimonio. Y eso, bueno, de hecho, algunos alemanes, obispos alemanes, de hecho hicieron una especie de cisma y causó un poquito de controversia. Sí, ese es este documento, y ahora se me fue el nombre, pero sí sé cuál es el que menciona, de doctrina de la fe, en la cual permite la bendición de parejas homosexuales. Incluso está permitido que sean pueden ser padrinos de bautismo. Pero esto no tiene nada de malo, es decir, no ataca directamente contra doctrina. Lo importante es que el niño tenga su sacramento de bautismo, que el padre tenga esa orientación. Es como que si nosotros fuéramos alcohólicos. Lo ideal es que no fuéramos alcohólicos, pero por ser alcohólico no significa de que te vamos a privar de una bendición o que seas padrino de un familiar. Lo mismo pasa con lo homosexual, ¿no? Ahora, la bendición, como dice José, está dirigida a la persona, sobre todo a rescatar la dignidad. Algo que a mí me ha gustado del pontificado del Papa Francisco es que las personas se sintieron humanas, seres humanos, personas, desde hace mucho tiempo, porque nosotros veníamos también de una tradición catequética, donde lo que no entraba por nuestro estándar era descartado, era desechado. Muchas personas dicen no, que se autoexcluye, pero ¿quién no se va a autoexcluir cuando tú entras a un sitio y te miran de mala manera? No puedes compartir dentro del grupo de apostolado porque no eres digno de hacerlo. Entonces no se están autoexcluyendo. Somos nosotros, por nuestro propio comportamiento dentro de la iglesia, que hemos excluido por muchos años a personas que nosotros por nuestros propios criterios hemos identificado que no son dignas. Entonces, claro, escuchan al Papa Francisco que habla de que los transexuales son hijos de Dios, que los homosexuales son hijos de Dios, que los divorciados vueltos a casar tienen un lugar en la iglesia, que la mujer tiene un lugar en la iglesia. Claro, todo el mundo dice, me están dignificando a mí. Y por eso se acercan a la iglesia. Entonces, y no vamos a molestar nosotros por eso.
Nosotros tenemos que alegrarnos de que esas personas que por muchos años se sintieron rechazadas, ahora están incorporándose dentro de nuestra iglesia. Queda de parte de nosotros que en teoría tenemos más formación en orientar a esas personas que están llegando, porque yo no le puedo exigir a una persona que está recién llegada a la iglesia que tenga los mismos conocimientos que yo, que otra persona que tenga muchos años dentro de la iglesia. Entonces, lo importante es que entre esa persona, que se sienta acogida, que se sienta recibida. Pero si ya de antemano, yo voy para mi grupo de apostolado y ya yo tengo dentro de mi lineamiento, mira, es que tú no puedes comulgar, entonces tú no puedes estar aquí. Es una puerta que se cierra. Es que yo no puedo comulgar, tú no puedes ser padrino de bautizo. Una puerta que se cierra. Entonces, ¿qué persona va a mantenerse en un lugar cuando siempre va a recibir un no de respuesta? Va a decir, yo aquí no me siento a gusto porque me siento excluido. Y eso lo hemos hecho nosotros constantemente. ¿Ven? Y eso es algo que no es cristiano, porque nosotros estamos llamados a traer a las personas, a la oveja perdida. No estamos llamados a dispersar el rebaño. Entonces, eso es algo que nosotros hemos logrado de resaltar y de rescatar dentro del pontificado del Papa Francisco, que hemos visto con ojos más humanos, que hay una realidad que estábamos obviando y estábamos cayendo casi que en una herejía, porque decir que solamente nosotros somos los puros, que solamente nosotros somos los santos, es una herejía. Eso es lo que decían los cátaros, los iluminados. Nosotros no somos una élite dentro de la iglesia, nosotros somos tan necesitados de misericordia como cualquier persona que está en la calle. No sé si me logró explicar. Entonces, eso es algo que tenemos que siempre estar muy atentos, muy atentos. El profe se congeló. Parece que se desconectó. Parece que se cayó la señal. Ustedes saben que en España estamos bajo cero todavía, está congelado, Ronald. Se congeló la fibra óptica. Seguro. Caramba, pero qué buena esa reflexión que acaba de hacer Ronald sobre ese fenómeno de los matrimonios homosexuales, ¿vale? Hay una confusión enorme aquí. Yo lo percibo así. En cuanto a la parte etimológica y gramatical de por qué no es correcto llamarlo así. Excelente. Está bien. Exacto. Sí, y que ellos quieren imponerse por encima de todo heterosexual y imponerse ellos por encima de eso. Eso es lo que más se ha visto. Bueno, lo que él comenta allí, que nosotros queremos adaptar los códigos y las normas a nuestros pecados, para suavizarlos. Eso. ¿Qué dice José Gonzalo? Que lo otro César, llegaste al cielo. Te veo azul allí. Esta es una nube montado. Bueno. Ahora regresé. Regresó el profesor. Regresó el profesor. Sí, disculpen que se me cayó la conexión por internet. Padre, tanto frío, decía César, tanto frío allá en España que se congeló. Sí. No, es que se me cayó la conexión, disculpen. Algo pasó, un accidente de la conexión y se fue y ya regresó. Pero bueno, ya estamos acá. Creo que también a veces saben que cuando las cosas, estamos hablando de temas así candentes. Sí, el enemigo ataca. ¿No? Entonces dice, vamos a callar a esta gente mejor un rato. Vale, bueno, le gusta meterse en la conversación.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes y lo importante es que hayamos comprendido lo máximo que se pueda. Ya para concluir, yo voy a ir dando material a través del grupo, voy a ir agregando bibliografía, el resumen de esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir personalmente. Se establece 2 clases virtuales. Si yo voy a procurar, si hay posibilidad de alguna tutoría, de alguien que quiera libremente, sin obligatoriedad, conectarse en algún momento para ahondar algún tema en específico, alguna duda en específico, lo podemos planificar y hacer. No estoy limitado a que sean 2 clases nada más virtuales. Si ustedes ven que hay la necesidad de hacer otra, ustedes me avisan y cuadramos allí en qué momento pudiéramos conectarlos. Bien, como ya hemos hablado bastante, no sé si hay quiero dejarlo hasta aquí, pero no sé si hay otra persona que quiera comentar algo. Quería comentar algo, mi nombre es Néstor Andrades. Sobre el misterio, me llamó la atención porque Monseñor Nelson Martínez nos comentó que el misterio era todo lo que Dios había hecho para la salvación de la humanidad. O sea, todo eso que está oculto, que se ha hecho que Dios mismo ha hecho para salvar a la humanidad. Y en cuanto al misterio, el matrimonio es un sacramento, pero también hay un misterio dentro de esas 2 personas, hombre y mujer, cuando procrean, porque ellos transmiten a sus hijos una información como si era del ser de cada uno, que complementa a ese ser humano y que le da una paz y le da una formación que está dentro de él, que muchas veces no la vemos en niños cuando están los padres separados. Ahí sentimos que hay algo que le faltó ahí, pero es como esa tranquilidad de los 2 seres, del padre y la madre, que la mamá transmite una ternura, transmite muchas cosas que es diferente al papá, pero que a la vez complementan, y que muchas veces nosotros, los hombres, aprendemos a hacer también un poco esa parte maternal, porque el cariño hacia el niño, o tratar de ser complementar, pues, porque a veces no tenemos tiempo por el trabajo, por muchas cosas, pero aprendemos muchas veces de la parte maternal a tratar al niño con más cariño, como decir la mamá Margarita de Don Bosco con los niños del oratorio, daba esa parte maternal, porque estaba Don Bosco como padre, pero no estaba la figura de la materna. Pero fíjese que la mamá de él hace ese complemento y ellos empiezan a formarse de una manera maravillosa. Entonces quería acotar esa parte del matrimonio tan importante. Gracias, Néstor, sí. Ayuda a enriquecer lo que hemos escuchado. Bien, bueno, yo agradezco. Sí, dime, Esther, te escuchamos. Un poquito para ampliar lo que preguntó atrás Julieta y José, ¿no? Que no los veo en línea, que dice que cuando hay personas que se casan con disparidad, ¿cómo se hace con estas personas que se casan con disparidad de culto? ¿Cómo se haría? Ese matrimonio es válido, pero en el anterior al matrimonio debe tramitarse una dispensa ante el obispo, es decir, una autorización. Y una vez dada esa autorización, y con ciertas condiciones, entre las cuales son esos elementos esenciales, que es esa ayuda y esa procreación, ¿verdad? Que no se rompa esos elementos esenciales del matrimonio, con la autorización del obispo, perfectamente el matrimonio se puede celebrar y es totalmente válido. Es correcto, es así, Esther. De hecho, generalmente se canaliza a través de la Cancillería, de la Curia, no va para el canciller, le presenta esa situación y pedirá algunos requisitos, alguna documentación, pero si es posible y con permiso dado por el obispo. Es así. Gracias, Esther. Ronald, bien, sí, César, te escuchamos. Mira, una reflexión sobre el hombre o la mujer que se niegan a matrimonio. César, me explica un poco mejor, que no te escuché. Bueno, yo tengo familia, lo voy a poner en mí, pues, para no afectar a más nadie. Familiares, hombres y mujeres
que se han negado toda la vida a contraer, a unirse a otra persona, sin grado de homosexualidad ni nada. Simplemente rechazan el matrimonio. Y lo rechazan de manera tácita, no expresa. Y eso lo vemos a diario. ¿Cuál es tu comentario con relación a Dios? Sí, Y allí César, actualmente yo también tenía en estos días una pregunta parecida, se la hice a un obispo que estaba dándonos una clase, y él me comentaba de que no se puede hablar de que haya una crisis del sacramento con respecto a que ¿me escuchan? Que tengo la duda. Sí, te estamos escuchando. Sí, Vale, se escucha. Vale, muy bien. Había como respuesta de que no se puede hablar de una crisis del sacramento, porque el sacramento no entra en crisis. Lo que hay es que buscar que sea más atractivo el sacramento, como nosotros que estamos dentro de la iglesia, para otras personas, ¿no? Falta esa evangelización. Con respecto al matrimonio, muchas personas tienen ese temor, o sea, porque no se identifican con las estructuras legales, sea civiles o sea eclesiásticas. No porque nieguen en sí mismo el amor que se tienen. Ellos como ministros del matrimonio prácticamente están haciendo un matrimonio de facto. Lo que falta es un testigo cualificado de ese matrimonio. Allí lo que hay es que de parte de los creyentes, de nosotros, de saber evangelizar y presentar el sacramento de manera que no lo vean como una amenaza, sino como una gracia de Dios en sus vidas, ¿no? Pero que yo creo que allí parte es de nuestro testimonio de fe como creyente. No sé si te parece bien, César, lo que te dije. Sí, me quedé así como esperando algo más, pero eso lo podemos profundizar luego, en otro momento. Sí, seguro. Vamos a buscar la manera de profundizar esa situación también a nivel pastoral, ¿no? Un desafío, no solamente con el matrimonio, Claro. sino con todos los sacramentos. Sobre todo el sacramento de la confesión, que cada vez va a menos, cada vez son menos las personas que se confiesan. Perfecto. Gracias, Ron. De nada. Bien, entonces yo voy a parar la grabación. Me despido de cada uno de ustedes. Gracias por estar presente. Y bien, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben a mi número por WhatsApp, ¿no? Entonces, sobre todo quiero terminar la grabación en función de que no haya que se me vaya la conexión y quedemos sin grabar. Gracias. Feliz día a todos.